La historia que vas a escuchar hoy no es una más de las que hemos contado. Un hombre que murió en 1963, un accidente trágico y una familia rota. Pero, ¿qué sucedió cuando ese hombre volvió a la vida muchos años después a través de una reencarnación? ¿Es posible que los lazos familiares trasciendan el tiempo y el espacio? Acompáñame a descubrirlo. Nekati Çaylak nació en 1963 en una pequeña aldea de Turquía, Karaali, un lugar rodeado de montañas y leyendas. Desde niño, Nekati parecía recordar una vida que no correspondía con la suya. Con tan solo unos años, comenzó a narrar la historia de un hombre en Karaali, un hombre casado, con hijos. Lloraba en sus juegos, pidiendo ver a su familia. Al principio, sus padres pensaron que era una fantasía infantil, pero pronto las cosas tomarían un giro inquietante. En 1963, la tragedia azotó Karaali. Un hombre joven, un padre de familia, perdió la vida en un accidente de tractor. Su nombre fue Mahmud, y su partida dejó un vacío en su hogar y en su comunidad. Lo desconcertante es que Nekati, tan solo un niño en 1963, comenzó a contar detalles sorprendentes sobre la vida de Mahmud, su familia, su casa, sus hijos. Todo parecía real en sus relatos, como si él hubiera estado allí. A medida que Nekati fue creciendo, sus recuerdos y relatos sobre esta vida anterior se intensificaron. A los 6 años, en una visita a Karaali, Nekati se detuvo en seco al ver una vieja casa. «Esta es la mía», dijo sin dudar. Llamó a la puerta y cuando los habitantes de la casa la abrieron, Nekati los reconoció al instante. Con lágrimas en los ojos, abrazó a un hombre y a una mujer, quienes, para su sorpresa, eran los hijos y la esposa de Mahmud. Nekati no solo reconoció a las personas, sino también detalles que solo alguien que hubiera vivido allí podría saber. Señaló con una precisión sorprendente dónde se encontraba una caja con dinero oculto en la casa, algo que nadie había tocado desde la muerte de Mahmud. Cuando los habitantes abrieron la caja, efectivamente el dinero estaba allí, tal como lo había dicho Nekati. Nadie en Karaali pudo explicar cómo esto era posible. Los aldeanos, en su mayoría de fe alevi, comenzaron a hablar de una reencarnación, y la historia de Nekati se esparció rápidamente. Para muchos, Nekati no era solo un niño con una extraña memoria, sino la reencarnación del hombre que había muerto años atrás. Nekati comenzó a ser aceptado por la familia de Mahmud, que lo veía como la única forma de mantener viva la memoria de su padre. Todo parecía encajar perfectamente en la historia de la vida que él narraba. A medida que los años pasaron, Nekati fue confirmando más detalles de la vida de Mahmud, detalles que solo la familia inmediata conocía. Pero la historia no terminó ahí. Durante una conversación con la familia de Mahmud, Nekati reveló un secreto más profundo. Dijo saber que el lugar donde Mahmud había escondido una gran cantidad de dinero para la familia se encontraba cerca de un campo en las afueras de la aldea, un lugar que ni la familia ni los vecinos conocían hasta ese momento. La familia, incrédula pero intrigada, llevó a Nekati al lugar señalado.
Al excavar en la tierra, los aldeanos encontraron una caja de madera enterrada exactamente donde Nekati había indicado. Dentro había una considerable suma de dinero, lo que dejó a todos los testigos aún más sorprendidos. ¿Qué es esto? Nekati había guiado a la familia a través de algo que parecía imposible. ¿Cómo podía saber estos detalles sin haber vivido aquella vida? Señor Nekati, ¿qué puede decirnos de este milagro? Es un La evento que noticia cambiará la de historia, pero hay El que ser Milagro cautos. ¿Qué sentido? se Revelará extendió verdades. más allá de Karaali, y Nekati fue entrevistado por periodistas y expertos en fenómenos paranormales. Nadie lo sabe, es un completo Sin misterio. embargo, Mira sus caras, todos a estamos pesar de las confundidos, esto no pruebas, puede ser bueno. muchos ¿Cómo es seguían posible que cuestionando ocurriera la esa coincidencia? posibilidad Es de demasiado una improbable. reencarnación. Algo no cuadra aquí. Esto me da mala Algunos espina. sostienen que todo fue una increíble coincidencia, mientras que otros creen que las conexiones espirituales entre las personas son más profundas de lo que se entiende comúnmente. Karali, Las ¿y cómo pruebas fue se todo? acumulaban, Es denso, ¿no pero da el latitud? misterio Miren ese no polvo, sí, hacía real. más El que mapa muestra el crecer. centro más adelante. Investigadores, antropólogos y estudiosos ¿Qué de vio esa noche, fenomenos Nekati? paranormales Vi algo que no llegaron debí a haber visto. Karaali Explíquese. para No analizar puedo, el no caso. aquí. Sin embargo, la situación dejó más preguntas que respuestas. La familia de Esto no Mahmoud puede ser una coincidencia. aceptó a Los Nekati ancianos como lo el advirtieron. regreso de Entonces, su ¿qué ser haremos? querido, Hay que decidir esta pero noche. otros se mostraron escépticos. ¿Cómo podría un niño conocer detalles tan íntimos de una vida que no era la suya? Las entrevistas se grabaron y las pruebas No hay fueron pruebas suficientes documentadas, para creerlo. pero ¿eso la es algo nuevo? conclusión La ciencia lo nunca llegó explicará. a ser tal vez clara. ¿Y cómo sé que no es un engaño? Porque lo he visto con Los mis propios ojos. escépticos Necesito no pruebas, Robert, no tardaron palabras. en dar sus explicaciones. Algunos sugirieron que Nekati había escuchado historias sobre Mahmoud durante su infancia, o que la familia le había contado detalles sin que él lo supiera. Otros hablaban de la sugestión, la memoria selectiva o incluso de un fenómeno psicológico conocido como confabulación, en el que las personas crean recuerdos falsos sin darse cuenta. Pero cada explicación parecía desmoronarse frente a las pruebas tan concretas y detalladas. Al final, lo que quedaba No hay de claro qué era preocuparse. que Nekati Gracias, Nekati, no estábamos solo preocupados. había vivido la Nada, vida de todo está bien Mahmoud, sino que también había regresado con una misión: cuidar de su familia. La historia de su reencarnación dejó una marca profunda en los habitantes de Karaali, quienes, a pesar de las explicaciones racionales, nunca olvidaron lo que sucedió en su comunidad. Las preguntas sobre la vida después de la muerte, sobre la conexión entre los vivos y los muertos, siguen abiertas. ¿Y tú, qué opinas? ¿Es posible que un alma regrese para cuidar de los suyos, incluso años después de su partida? O quizás todo esto tiene una explicación más terrenal. Pero, ¿qué pasaría si, al final, las almas no se van nunca del todo? Tal vez aún hay secretos que el tiempo no ha podido revelar.